Ok, entonces terminamos hoy día con Hebreos 13. ¿Lo ven claro? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Comentarios? Muy bien. Perfecto. Perfecto, muy bien. Ok, este es como digo, acá cierra el autor del libro con este capítulo. Primero, permanezca el amor fraternal. La palabra permanecer, como ustedes lo entienden, es que no se vaya, que no se diluya, que no lo tengamos por momentos, o sea, como Julio Iglesias, a veces sí, a veces no, 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 no. Es algo por lo que tenemos que luchar. Esto es algo que cuesta trabajo, realmente, porque mantener el espíritu fraternal no es fácil, ¿no? Entonces, comienza con eso. Permanezca el amor fraternal. ¿Cómo? No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ok, vamos con cuidado acá. Entonces, ¿tenemos que hospedar porque ser hospitalarios para que de repente nos toque un ángel? No, no, no. Acá, esa traducción deja que desear porque en realidad es, no os olvidéis la hospitalidad, o sea, practíquenla. No por qué, sino en ocasiones hasta has albergado ángeles sin saberlo por practicar la hospitalidad. O sea, has hecho algo muy especial, ¿no? Más allá de lo que tú puedes esperar. Pero no por eso, no es porque estemos buscando, yo quiero no ser así para que un ángel pueda venir a mi casa. No. ¿Qué dice la palabra sobre los ángeles? Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Ya? No es buscar el ángel para tu casa. Luego dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, como que estuvieran en el cuerpo de Dios, maltratados también. Entonces, este concepto no es solamente para los presos, no solamente para los maltratados, puede ser para los hambrientos, puede ser para los solitarios, pueden ser los que han quedado viudos, viudas, lo que sea. Tenemos que acordarnos, tenemos que acercarnos a las personas siendo empáticos con su dolor. Obviamente, no vamos a poder sentir lo que ellos sienten. Algunos hemos tenido la experiencia que ellos han tenido y hemos tenido la consolación de Dios. Entonces la Biblia dice que consolemos a los demás con la consolación que Dios nos ha dado. Pero si no hemos pasado por esa prueba, entonces tenemos que vivir como si estuviéramos en ellos mismos. O sea, ser empáticos, buscar entender la situación de la persona, no entenderla con nuestra propia mente, sino ponernos, entre comillas, en su lugar, porque es imposible ponerse, pero tratar de compadecernos, de estar empáticos, ¿no? Ok. Deja eso de lado y comienza con otro tema que dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Vamos a entender esto. Obviamente dice que el matrimonio debe ser adecuado, ¿no? Que debemos ser fieles a nuestras esposas o maridos, las mujeres, y que tenemos que no solamente esa parte de la parte sexual, sino sea honroso. ¿Qué significa honroso? Honroso significa que da honra. O sea, yo con mi comportamiento honro a mi esposa con su comportamiento me honra a mí. ¿Y qué estamos haciendo? Mostrando un matrimonio que va bien, que va en armonía, que muestra el fruto de Jesús, fruto del Espíritu, ¿no? Y acá hay una cosita que hay que tener cuidado. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Solamente a los fornicarios y adúlteros? No, pues. El juicio es para todos. Acordémonos. Para los que somos salvos hay el juicio ante el tribunal de Cristo y para los no salvos es el juicio final ante el gran trono blanco, que son los dos juicios que están descritos en la Biblia. ¿Dios va a juzgar nuestras obras? Por supuesto. Todas las obras, no solamente de fornicación y de adulterio, no, todas. Y dijo bien claro, nuestras obras van a ser pasadas por fuego y van a mostrar si lo que hemos hecho era valioso para que permanezca o no valía nada y es quemado. O sea, hay que tener, la cosa es, lo que está diciéndoles acá es, Dios no lo considera esto como algo ligero, lo considera como algo que es realmente importante. Más veámoslo así. El punto está cuando el, el, el contacto sexual fuera del matrimonio tiene muchos riesgos,
tiene muchos riesgos. Uno de ellos es tener hijos fuera del matrimonio, lo cual es un problema para el niño o para otra familia, aparte del engaño, sin considerar el engaño. El problema de los contagios, que puedes enfermarte de una cosa y traer la enfermedad a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, o a tu esposo, a tus hijos, depende de qué lado sea. Entonces, en realidad es una situación que deberíamos realmente ser muy cautos y muy obedientes a la palabra de Dios, ¿no? Ok, entonces lo juzgará, por supuesto, como cualquier otro pecado, como cualquier otro desliz, ¿no? Ok, deja ese tema y ahora pasa a otro. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Ok, separamos acá. ¿Qué es sin avaricia? Avaro, ¿qué es? El que quiere acumular. No está en contra del emprendedor que quiere ganar más. Está contra el avaro que acumula, ni siquiera para sí mismo, ¿no? No quiere gastar nada. Eso implica muchas cosas, temor, falta de empatía con otros, no querer ayudar, etcétera, 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 ¿no? También tiene que ver con miedo, la avaricia, miedo a no tener al futuro, etcétera. Entonces, sean vuestras costumbres sin avaricia. En otras palabras, ser equilibrados, ¿no? Con lo del dinero. El punto importante, contentos con lo que tenéis ahora. Nuevamente, no busques más, sino lo que tienes hoy día, agradécelo y disfruta lo que tienes hoy, lo que el Señor te ha dado hoy. Entonces es como decir, veo la pared de mi casa, en la puerta, gracias Señor por esta casa, gracias por esto que me has dado, realmente te doy la gloria por lo que me has dado, ¿no? En ese momento, o sea, estar agradecidos. ¿Podemos buscar más? Sí, claro, pero también no con avaricia, ¿no? Y ahí dice, ¿por qué tenemos que estar contentos? ¿Y por qué no tenemos que tener miedo a la falta de dinero o a la falta de medios? Porque Él dijo, Dios ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. La avaricia se rompe cuando es por miedo, es justamente, mi Señor me va a cuidar, entonces no tengo miedo al futuro que va a pasar. Ese es uno de los motivos de avaricia, ¿no? De manera que podemos decir confiadamente, o sea, podemos decirlo, confiando, o sea, no decirlo de la boca para afuera, sino con todo el corazón. El Señor, mi Dios, es mi ayudador. Por lo tanto, no temeré lo que puede hacerme el hombre. Acá estaba hablando de avaricia. ¿Y qué es el hombre? Que me pueden robar, que me pueden estafar, que de repente ocurre un accidente en el mundo y pierdo mi casa, se incendia, qué sé yo lo que pueda pasar. Entonces yo sé que Dios es mi ayudador y no temo lo que me pueda pasar, lo que pueda hacerme el hombre, lo que me pueda pasar. Me puede pasar cualquier cosa, pero mi Señor está en control y Él va a hacer que salga lo que es necesario para mi vida. ¿Ok? Entonces, tranquilos. Esa es otra de las cosas siempre para no tener temor cuando estamos en cualquier circunstancia. A veces podemos tener justo alguien ahorita acaba de perder su trabajo, uno del grupo, el marido de alguien, ¿no? Y están orando por eso. Entonces, el Señor, hay que confiar. Buscar trabajo, por supuesto, pero confiando en paz que el Señor es mi ayudador. Ok, pasa a otro punto, totalmente. Dice ahora, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ok, ¿qué está diciendo acá? Acordaos. En otras palabras es, busquemos en el ejemplo de que ha sido tu pastor o que te ha formado, de alguien que has visto un buen, ¿no? Un buen ejemplo, acordarte de lo que han hecho. Acordarte de lo que han hecho aquellas personas que te transmitieron la palabra de Dios. Y considerar cuál ha sido el resultado de su conducta, mirar los frutos que han dado e imitar su fe. No dice que lo imites en todo, imitar su fe, o sea, cuando ha actuado en fe, por los resultados, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Jesús fue bien claro, por sus frutos lo conoceréis. Entonces no es, hay que imitar todo, no, hay que imitar las cosas que han dado buen fruto y probar en nuestra vida también si da buen fruto, porque tenemos que seleccionar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando vemos buen fruto, fruto de Dios en nosotros, entonces es algo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que imitar, como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. O sea, imitarlo en que lo que Pablo imitó a Cristo, ¿no? Imitó a Cristo. Ok. Y ahí esa expresión, ¿por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso tiene que ver también con lo que sigue. ¿Jesucristo cambia? No.
Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su amor, su mensaje, su palabra, su poder, su misericordia es para siempre. Entonces justo viene el siguiente versículo que dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. O sea, no os alejéis de la sencillez del evangelio, de lo que Jesús ha enseñado. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, perdón, con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ok, acá parece que no se entiende, pero está hablando de algo muy concreto. En la ley mosaica y las costumbres judías, ciertas cosas se podían comer, ciertas cosas no se podían comer, se tenía que comer en cierto horario, de cierta forma, con cierto pan, con cierta... Era como un acto religioso, pero acá el autor dice claramente, ese sistema nunca ha aprovechado a los que se ocupan de ellos, o sea, los que están cuidando ese sistema. Ese sistema tenía una razón de ser, que ya lo hemos explicado en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo porvenir. Entonces dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Jesús era muy simple. Comía el pan como debía comer, la comida, el vino, no hacía grandes acepciones. Por ejemplo, los fariseos tenían que lavarse las manos un montón de veces antes de comer. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba preparando el pescado justo después de su resurrección? Y llegaron Pedro, Juan y todos los discípulos y él les dio de comer, ¿cómo se llama? Sanguchito de pescado. ¿En qué momento se lavaron las manos? El rito era de una cierta forma con unas ánforas especiales. Eso a Jesús no le importaba, esos ritos o esos rituales. Por ahí no iba la cosa. Entonces lo que está yendo acá, este autor dice, no os fijéis en los rituales que no llevan a nada. Y no os dejéis llevar por alguna cosa que pueda ser creada después, un ritual o una cierta forma de hacer las cosas para acercarte a Dios. ¿Cómo te tienes que acercar a Dios? De frente, ¿no? O como esa doctrina que dice mucha gente, tienes que arrepentirte para que Dios entre en ti, tienes que dejar de hacer todos esos pecados para que... Bueno, si alguien es alcohólico, si alguien es drogadicto, si alguien tiene un pecado muy fuerte de algo, al revés, tienes que dejar entrar al Señor para que el poder del Señor en él lo pueda librar del problema. No hay que esperar que primero se libre del problema para poder recibir a Jesús. No tiene sentido. Lo que tiene que ser limpio, santificado para que Jesús entre en ti. No. Es reconocer que eres pecador y que necesitas su ayuda. Es completamente diferente, ¿no es cierto? Nada de rituales. Es la sencillez del Evangelio. Bueno, y acá vienen justo estos 3 versículos, perdón, estos 4 versículos, que son un poquito difíciles a veces de entender. Vamos a tratar de explicarlo mejor, ¿ya? Ok. Acá dice que no tiene que ver con el anterior. Dice, tenemos un altar. ¿Qué es el altar? Judío es el donde se coloca el sacrificio o la parte que va a ser ofrecida a Dios, ¿ya? Donde se ofrece algo a Dios. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Dice, nosotros, como cristianos, tenemos un altar donde no tienen derecho de comer los sacerdotes judíos que están haciendo, por más sacerdotes que sean. Fíjate lo que está diciendo. El altar, no, ellos no tienen derecho. ¿Por qué no tienen derecho? Porque no son cristianos, no son hijos de Dios. O sea, nuestro altar se refiere a Cristo, ¿ok? Y su cuerpo. Ok, y acá explica algo que es un concepto judío. Dice, los cuerpos de los animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. ¿Qué cosa quiere decir esto? Agarraban, había había diferentes tipos de sacrificios. Una era por perdón, otro era por limpieza, otro era por culpa, por diversas cosas, ¿ya? Pero cuando el animal se ofrecía por el pecado del sacerdote o del pueblo, se lo degollaba fuera del campamento, no en la zona del templo, se llevaba la sangre al ofrecerla en el altar, en el santuario, perdón, y el cuerpo era quemado fuera del campamento. O sea, cuando era algo realmente por el pecado, no era dentro, era fuera. El punto es, ¿dónde murió Jesús? Fuera de la ciudad, fuera de la ciudad santa, lejos del templo, ¿sí? Entonces Jesús, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta de la ciudad. Hasta eso era un simbolismo. Por eso, cuando Dios mandó los rituales a los judíos, dice Pablo bien claro que cada de esos rituales simbolizaba algo que iba a pasar en el futuro.
Entonces esos animales sacrificados fuera del templo simbolizaban a Jesús sacrificado fuera de la ciudad santa. ¿Ya? Y su sangre es llevada hacia el Padre. O sea, como ofrenda a Dios, ¿no es cierto? Ya. Ok, seguimos. Por lo tanto, el 13, salgamos pues a él. ¿A quién? A Dios. ¿Dónde? Fuera del campamento, llevando su vituperio. O sea, salgamos del mundo. En este caso, lo que la gente considera sagrado. ¿Qué cosa es sagrado? ¿Hay algún sitio sagrado? No, ninguno. Sitio no. ¿Qué es sagrado? Nosotros, porque nosotros somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros es un lugar sagrado donde Dios habita. ¿Sí? Entonces, tenemos que salir del campamento, del mundo se refiere ahora, llevando su vituperio. Salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Qué es? La vergüenza que pasó Jesús. ¿Se acuerdan lo que les he explicado? Que la muerte por cruz era lo más horrible y lo más degradante para un judío. Entonces nosotros tenemos que dejarnos de cuidar nuestra honra, nuestra fama. ¿Y qué? Y llevar el vituperio de Cristo. ¿Qué significa? Vamos a hablar de Jesús. Si alguien desprecia a Jesús, vamos a ser despreciados por esa persona. Pero no nos da vergüenza. Vamos a enfrentar en amor, en misericordia, no con rebeldía, no con violencia, que puedan pensar mal de nosotros. Okay, nuevamente, Jesús dio su vida, dice que por amor a lo que pasaba, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Cuando tú eres cristiano y quieres mostrar ese amor de Dios a los demás, vas a recibir aceptación en algunas partes y no aceptación en otras. Es normal. Entonces tenemos que salir fuera del campamento, fuera del sitio donde estamos. A ver, también la otra expresión de fuera del campamento significa en el sitio seguro. O sea, dentro de tu familia, dentro de los grupos de amigos, dentro de la iglesia, aunque nos llevamos bien, queremos lo mismo, no, hay que salir fuera del campamento. Las reuniones cristianas, las reuniones en templos, iglesias, que no hay templos, iglesias en realidad, pero ya los llamamos templos o iglesias, o locales, llamémoslo nosotros, nos reunimos, cuando esas reuniones, ¿para qué son? Para acercarnos y toda la cosa, pero ¿para qué? Para que después salgamos del campamento, a eso se refiere. Entonces salgamos pues ¿a dónde? A Cristo. ¿Dónde salimos a Cristo? Fuera del campamento. Cuando salimos de ese lugar, ¿para qué? Para llevar su vituperio, o sea, para manifestar su palabra y recibir tanto la honra como el vituperio. O sea, nuestro trabajo es salir al mundo. Por eso dijo Jesús, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? ¿Por qué todo esto? Dice. Porque no tenemos aquí en el mundo una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. O sea, no estamos acá para la fama del mundo, para la riqueza del mundo, para la gloria del mundo. Estamos aquí porque ansiamos entrar en nuestra ciudad permanente, la que está por venir, la ciudad celestial que Dios ha prometido y que está descrita en Apocalipsis. Sí, en los dos últimos versículos, los últimos capítulos de Apocalipsis. Y estamos declarando, aquí no es mi hogar, este mundo no es mi hogar, aquí de paso estoy, mis tesoros están en el cielo y es allí donde yo voy. Entonces no tenemos acá ciudad permanente, ni en el país permanente, ¿no? Estamos buscando la que viene, la que Dios nos está por mandar. Muy bien, entonces, debido a esa visión, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Miren, muchos hablan de alabanza como estar en una reunión y alabado sea Dios, bendito sea tu nombre, eres maravilloso, es un cosa así. Perfecto, no hay nada malo con eso. Está muy bueno. Pero lo que está diciendo acá es, ¿qué es sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿A quién confiesan el nombre de Jesús? A los no creyentes, a los que tienen necesidad. Confesar es declarar. ¿Ya? ¿A quién estamos confesando? Estamos hablando de lo que Dios nos ha dicho para nosotros transmitírselo a otros. Entonces, ¿cuál es el sacrificio de alabanza? Es labios que hablan su nombre. Y esto es el sacrificio que Dios quiere por medio de Jesús, por supuesto, en nosotros. ¿Ok? Ahí termina ese punto y pasa otro. Y de hacer el bien o hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada Dios. Sencillamente, algo más que le encanta a Dios, ¿y qué es? Que estemos haciendo el bien y que nos ayudemos los unos a los otros y nos dejemos ayudar. Acá no lo dice eso, pero que nos dejemos ayudar los unos por los otros.
porque somos una familia y para eso estamos, para ayudarnos. ¿Ok? Hasta ahí está fácil. 17. No está fácil de hacerlo, sino es fácil de entenderlo. Ok. Este hay que entenderlo bien. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces yo le estoy diciendo ahorita a todos ustedes que me tienen que obedecer y si yo les digo que se paren de cabeza, tienen que pararse de cabeza. No, no es así, ¿correcto? ¿Qué es obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos? Cuando el pastor está andando en el Señor y hablándote lo del Señor, entonces uno debe decir, bueno, Él me está guiando y debo aceptarlo como palabra de Dios para mí, porque me está guiando. Obviamente, si está hablando cualquier cosa que no está en la palabra, no hay que aceptarlo, porque ese no sería un pastor, ¿no? Sería un falso pastor. Entonces veamos bien claro eso. Una época, les cuento, acá está Rosy conmigo, me preguntaba, ¿tú por qué obedeces a este pastor cuando te dice que limpies o vayas acá o hagas otro, aunque no es tu turno ni tu horario? Yo le dije una vez, yo no le estoy obedeciendo a él, yo estoy obedeciendo a Dios. Como él está siendo ahorita, digamos, el que está a cargo del movimiento, de lo que sea, en este momento está representando a Dios. Y yo estoy obedeciendo como representante de Dios, no a él, sino a Dios. Y eso me daba una paz, una tranquilidad tremenda. O sea, no me daba cólera, no me daba molestia porque yo estaba obedeciendo a Dios. Entonces, me sigue. Esa actitud es lo importante. La actitud es lo importante. Obviamente, si alguien que está, entre comillas, de pastor te da una orden de hacer algo que no es adecuado con la palabra, primero dice, disculpa, no he entendido, ¿me puedes repetir lo que me has dicho? Y si vuelve a repetir algo y se entiende claro que no es cosa que Dios quiere, no lo voy a hacer, porque no es mi pastor. Entonces ahí tenemos que tomar decisiones. Pero cuando es tu pastor y te está hablando en amor, respeto, y le está pidiendo cosas, debemos obedecer y sujetarnos a ellos. ¿Por qué, dice yo? Porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. O sea, el verdadero pastor, cuando va a dar un consejo, lo hace en oración. No suelta cualquier cosa, porque si suelta cualquier cosa, él es responsable o ella es responsable de qué? De cómo le afecta esa palabra o ese ejemplo al que está enseñando. Entonces, tenemos el que está trabajando de pastor, va a dar cuenta de su trabajo, de sus palabras y sus actos. Entonces, no es ninguna gracia, no es ligero ser pastor. Es un trabajo que uno tiene que estar muy en oración y muy entonado con el Espíritu Santo, porque si no, no va a resultar para nada. ¿Para qué dice eso? ¿Por qué tenemos que obedecerlos acá? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué quiere decir acá? En una congregación, si todo el mundo no le hace caso a los pastores, hacen lo que quieren, ¿cómo van a estar ellos corrigiendo? ¿Van a estar con alegría? No, van a estar tristes. ¿Por qué van a estar tristes? Porque ven que no progresa lo que está pasando, no escuchan la palabra de Dios y no van a estar contentos, no van a estar alegres. Van a estar quejándose. Y cuando están en esa actitud, ya no están actuando con el amor, no están actuando con todo el poder que quieren dar y no les aprovecha ni que den el consejo, ni nos aprovecha no seguir el consejo. No seguir el consejo no es de provecho. Y encima, si están ya, pero tristes y mal, no nos va a ayudar a nosotros tampoco. O sea, por eso es que tenemos que sujetarnos. Sujetarnos no significa ser esclavos, ¿no? Es usar a nuestro pastor, si está hablando de la palabra usar, como herramientas para escuchar a Dios. Es lo mismo que el entrenador, el coach. Cuando tú eres un buen deportista, te buscas un entrenador, un coach. ¿Para qué? Para que te mencione tus errores. Y el entrenador te dice, mira, ahora hazte 20 planchas, la haces, pues. Y ahora corre 2 vueltas, a la tercera vuelta una más, pero más rápido. ¿Ya? ¿Qué haces? Lo obedeces. ¿Estás qué haciendo? Obedeciendo y sujetándome a qué? A mi coach. Entonces, ese es el mismo concepto. ¿Para qué me sujeto a mi coach? Para que él me ayude a mejorar, para que me mencione mis errores, para que me los corrija. ¿Y qué hago yo? Pues apenas me hice un error, cambio, pues. ¿Para qué? Para ser el mejor deportista posible. En este caso, cuando mi pastor me menciona, mi coach me menciona, ¿qué hago? ¿Para qué cambio? Para ser el mejor cristiano posible. Ok. Pasamos al 18. Orad por nosotros, dice. Ese es algo que tenemos que orar los unos por los otros. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Ok. Lo que está diciendo acá es, reconozco que necesito oración.
quiero portarme bien, quiero hacer las cosas bien. Y vuestra oración es un apoyo, eso se llama intercesión. ¿Para qué? Para poder dar fruto para el Señor. Más fruto, por eso tenemos que orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para que nos conozcamos mejor. No solamente oremos por aquellos que están enfermos, en dificultad grande. Oremos hasta por lo que están haciendo bien, para que lo hagan mejor, para que sigan creciendo. Y es por eso que los pastores necesitan oración, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque, ¿qué deseamos? Dice la palabra, conducirnos bien en todo. Y también dice, y también os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Algunas personas por esta palabra piensan que es Pablo el que va a ser restituido. La verdad que no lo sabemos. Pareciera, pero nadie sabe quién escribió realmente esta epístola, ¿no? Ok, seguimos. Y ahora dice, y el de Dios de paz, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial y nuestro Padre Celestial, nuestro Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, ¿qué está diciendo? En primer lugar, Papá Dios resucitó a Jesús. ¿Qué cosa es? Que es el gran pastor. ¿Por qué es el gran pastor Jesús? Porque Él dio su sangre, por la sangre del pacto eterno. ¿Este pacto para cuándo es? Para siempre. O sea, no es que va a durar 5 años, 1000 años, 10.000 años, no. Es para siempre. Una vez que esa sangre la hemos aceptado nosotros, para nosotros, entonces somos salvos para siempre. ¿Correcto? Primer punto. O sea, el Dios que ha permitido que Jesucristo dé su vida por todos nosotros y nos ha dado salvación, nos haga aptos para en toda obra buena. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que pidamos a Dios que nos purifique, nos limpie el cerebro, nos quite paradigmas, que nos quite mentiras, que nos quite resentimiento, lo que sea necesario. ¿Para qué? Para poder hacer su voluntad. Ese es el punto. Nos haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Entonces, el objetivo es que podamos hacer su voluntad. ¿Pero para qué? ¿Cómo? Tienen que hacernos aptos. ¿Cómo nos hace aptos? Entrenándonos. Como estábamos hablando antes del entrenador, el coach, ¿no es cierto? Tenemos que entrenarnos. No va a salir de la noche a la mañana. Si no, ahorita todos nosotros nos salimos a correr una maratón, creo que ninguno llega a los 42 kilómetros en este momento. Caminando tal vez, pero corriendo no. ¿Por qué? Porque no estamos entrenados para eso. No somos aptos para correr una maratón. Tenemos que ser aptos para correr la maratón que Dios quiere para nosotros en su vida espiritual. Obviamente hay que hacer la parte física también para ciertas cosas, pero este es el punto. Para hacernos aptos, o sea, tenemos que ser entrenados, tenemos que ser corregidos, tenemos que aceptar corrección y entrenamiento, ¿no? Para poder hacer lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, este es el punto. Por medio de Él, no en nuestras propias fuerzas. Ese es el otro punto clave. El Señor Jesús dijo, ¿está alguno trabajado y cargado? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Conmigo van a poder hacer todo. Por eso dice, por Jesucristo, por medio de Él. Al cual, a Jesús, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, no estamos haciendo las cosas para nuestra gloria. Ese es otro punto importante. No estamos haciendo las cosas para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Cuando hacemos todo eso, Dios nos premia y nos recompensa en forma enorme porque eso es la gran meta, ¿no? Ok. Y acá acabamos con estos 4 versículos finales. Dice, os ruego, hermanos. Y esta es la otra cosa, ¿no? No os ruego ovejas, no os ruego discípulos, no. Os ruego, hermanos. Siempre nos dirigimos a todos como familia. Somos hermanos y hermanas. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Ok. Esta carta no es muy breve, por si acaso, así que parece que el que da la parte final no es el que diseñó toda la carta, sino como es un agregado. Después vamos a ver que parece que fueron varios autores simultáneamente. Pero miren lo que dice. Os ruego que soportéis la palabra de exhortación. ¿Cómo lo entenderíamos ahora esto de soportar? Tengo que aguantarme, pues, ¿no? Si me está corrigiendo, yo ya, bueno, yo aguanto. No. La palabra soportar nuevamente es ser tu soporte para. O sea, la palabra de exhortación que nos ha dado, nosotros la
la agarramos y la ponemos en nuestra vida y en la vida de otros. ¿Para qué? Para formar techo, para formar cimientos, para que pueda crecer la obra de Dios. Soportar la palabra de exhortación es, usa esta palabra para construir, ¿ya? Usa esta palabra para construir el templo de Dios, construir la iglesia de Dios, construir, no me refiero físicamente, ¿no? Construir la familia de Dios, ¿no? Pues os he escrito brevemente. O sea, está diciendo no es demasiado lo que estoy escribiendo, pero bueno. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a veros. Por este pedacito pareciera que fuera Pablo que está hablando, pero Pablo siempre decía, yo soy Pablo, salud, no sabemos quién fue, ¿no? Nuevamente. Pero de todas maneras está dando una noticia. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. A todos vuestros pastores significa a todos los que están dirigiendo. Y a todos los santos, y ahí está el punto. Santos no son los que están muertos en el cielo. Santos son los que han sido limpiados por la sangre de Cristo. En otras palabras está diciendo y a todos los creyentes. Los de Italia os saludan. Quiere decir que esta carta posiblemente fue escrita en Roma o alguna otra zona de Italia, no sabemos. Por eso dice, los de Italia os saludan. ¿A quién son estos? A los hebreos. ¿Y los hebreos dónde están? ¿Solamente en Israel? No, están por todas partes, ¿no? Pero mayormente, obviamente, estaban en Israel. A los que estaban en la iglesia en Jerusalén o en las zonas cercanas. Y termina diciendo, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Esta es una forma de escribir muy judía, muy de Pablo, así, en esa forma de acabar, que puede haber sido Pablo, puede haber sido un discípulo de Pablo, no lo sabemos. La gracia sea con todos vosotros. Lo que está resumiendo es, todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre del Señor, en el Espíritu del Señor, en su gracia, en su poder, bajo el Espíritu Santo. O sea, ahí, eso es lo que está diciendo. No está diciendo la gracia sea con todos, que bueno, que Dios le dé gracia. No, la gracia es andar en la gracia. La gracia es el regalo que Dios nos ha dado a todos nosotros por el perdón de pecados, por la muerte, por su muerte y siguiendo su palabra y su Espíritu Santo. Ok, entonces ahí hemos